mente. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. Quiero ministrar este mensaje que lo he titulado Escuchando la voz de Dios y los montes se moverán. Amén. Si tú escuchas la voz de Dios, los montes se van a mover cuando tú hablas. Pero una de las cosas que lidiamos, que batallamos, es que escuchamos la voz del enemigo, la voz de la intimidación, la voz del miedo, la voz del fracaso del pasado. Amén. Vamos a escuchar todo eso y vamos a tener que confrontar, que pelear, que lidiar con eso, iglesia. Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel 17. Escuchando la voz de Dios y hablándole a los montes, y se van a mover, iglesia, esos montes. Amén. Primera de Samuel 17, verso 8. La palabra de Dios dice, Primera de Samuel capítulo 17, verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuánta gente tiene gran miedo cuando le dicen amén ciertas cosas? ¿Cuántos hombres les da miedo cuando la esposa les dice quiero el divorcio? Si viene todo abajo. ¿Cuántas en mujeres entran en ese miedo cuando les dicen quiero el divorcio? O les diagnostican una enfermedad, o quizás les dice tu hijo, tu hija, esto, aquello. Entra gran temor en sus vidas. Escucha la palabra de Dios, dice en el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Muchas veces cuando tú vienes a la iglesia, el diablo te va a decir: ¿para qué vas a la iglesia? Y escucha la voz esto, escucha con atención, hermano, hermana. En la casa, te levantas en la mañana, te estás alistando. ¿Cuántos se alistaron esta mañana? Amén, gloria al Señor. Y eso Dios bendice. Pero se levanta alguien y te dice: ¿para qué vas a la iglesia, hipócrita, con esa actitud? ¿Para qué vas a la iglesia? Y uno dice: le diste al clavo. Sí, es cierto, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Y es ahí donde Satanás, desde que tú te levantas, empieza. El pueblo de Israel está diciendo al filisteo Goliat: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? Cobardes, miedosos. Pero aquí está, amén, sale David. Y David, amén, él se levanta y él lo calla y él empieza a hablar. Amén. Tú puedes decir: voy a la iglesia porque estoy batallando. Voy a la iglesia porque quiero cambiar. Pero muchas veces no hacemos eso. Sí, es cierto, yo nunca voy a cambiar. Yo soy un borracho, yo soy un grosero, un golpeador, yo soy esto, yo soy muy mentiroso, yo soy esto, aquello. Y sí, aceptamos. ¿Ya cuánto tiempo llevas en la iglesia y no puedes sanar? Sí. Dios no me ama, Dios, la intimidación, sí. Es que no me quiere. Si me quisiera, no estuviera en esta condición. Y empezamos a escuchar la voz de Satanás. Cuando tú puedes decir: hoy Dios me puede sanar, puedo recibir un milagro, y puedes gritar y decir: voy a la iglesia porque mi Dios vive y Él me va a ayudar. Aún Job dijo: aún si yo me muero, aún en el polvo, sé que mi Redentor vive, sé que de ahí me va a levantar. Pero muchas veces escuchamos la voz del enemigo. Todos los días escuchas voces. En estas conferencias a cosechadores, en lo particular, ya escuché 9 predicaciones que me han sacudido, que me han llenado, iglesia. 9 predicaciones. ¿Qué voces vas a escuchar? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? ¿A quién estás obedeciendo? Entre el éxito en tu vida o el fracaso
en tu vida está determinado con la voz que decides obedecer. Con la voz que decides obedecer. Porque las circunstancias te van a hablar, los problemas, los montes, las enfermedades nos hablan. Pero también en esta mañana Dios trae una palabra y está hablando a tu vida. También te está hablando, amén. Cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que lees tu Biblia, amén, Dios te habla. O cuando tú le pides consejo a tu pastor, Dios te habla a través de él. Mucha gente me ha dicho, gracias pastor por todo lo que, las palabras o el aliento, la motivación o los consejos. Y yo les digo, ok, tranquilo, tranquilo. Es Dios, no soy yo. Es Dios, no soy yo. ¿Cuántos están aquí? Y la Escritura es lo que dice. El punto es si estás obedeciendo la voz de Dios o la voz del enemigo. David le hablaron muchas veces, pero él prefirió escuchar la voz de Dios y venció al gigante, obedeció a Dios. Amén. Escuchar, iglesia, creer y obedecer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Di conmigo, voy a escuchar la voz de Dios, voy a creer y voy a obedecer. Dale un fuerte aplauso a él. Quiero hablarte la voz del rechazo. La voz del rechazo. Todos lidiamos con la voz del rechazo. Todos lidiamos. Es que nadie me toma en cuenta. Es que no me ama. Es que yo no valgo nada. Y aquí le está hablando la voz de su hermano a David. Menosprecio. Primera de Samuel 17, en el verso 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Ayúdame a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, de tu unción, una unción fresca, Señor. Habla a tu pueblo, Padre Santo. Oh Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido, Padre. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra, tu voz, Dios. Padre, ponemos nuestros oídos a tu disposición, Dios. Que tú nos hables y nos cambies, Padre. Trae esperanza, Dios. Padre Santo, unge mis labios, mi mente y mi corazón para ministrar con fuego, Padre, con poder. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Una de las cosas, la voz de la intimidación. Le está diciendo, amén, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en contra él en ira. Se enojó. Cuando tú vienes a la iglesia o cuando tú das para tus finanzas, el diablo se va a enojar. ¿Cuántos están aquí? El diablo se va a enojar. Gente se va a enojar. No le va a agradar. Y algo poderoso lo que sucede en el 29:30. David respondió. Ese es lo poderoso, iglesia. Amén. No tienes por qué escuchar todas esas voces. No los escuches, iglesia. La voz de la muerte cuando estás en el hospital te empiezan a decir cosas y no lo escuches, iglesia. Recuerdo las palabras que le dijeron a mi esposa cuando estaba en el hospital. Le dieron unos papeles que firmara porque había más del 70% de muerte. Y antes de que firmara me llamó. Estaba llorando con lágrimas en los ojos. Me voy a morir. ¿Por qué? Le digo. Porque tengo que firmar esto. Hay un porcentaje de muerte. Y yo les dije, ¿qué saben los médicos? Cuando dije eso, los médicos les dolió hasta el alma. Me mandaron a sacar con los guardias, los policías, saquen este loco. Pero no lo dije por ellos. Lo dije porque le dije a mi esposa, Dios nos ha llamado a las naciones, ¿te acuerdas? Dios tiene un destino para tu vida. Vamos a predicar. Mucha gente se va a salvar. Y me sacaron al hospital porque escucharon los médicos decir eso. ¿Qué saben los médicos? En otras palabras, yo no acepté. Bueno, nunca digas eso enfrente de ellos. Eso es lo que aprendí, ¿ok? Pero yo le dije a mi esposa, Dios tiene la última palabra. Amén. Muchas veces te van a decir, tienes esto, no lo acepto, yo lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Yo declaro victoria. Amén. Y gente te va a decir cosas. Amén. Vas a escuchar la voz de, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a esto? ¿Por qué todo el tiempo allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero escucha, iglesia,
David respondió. Eso es lo que tenemos que hacer, responder la palabra de Dios con fe. Verso 29. David, ¿qué hace? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es esto, pero él está diciendo: eres un hablador, cállate. Sí, así está diciendo: eres un hablador. Y apartándose de él hacia otros. En otras palabras, no escuches esa voz. Te van a hablar muchas cosas negativas, muchas cosas malas, iglesia. Te van a hablar de tu vida. Si tú estás estudiando una carrera, va a haber gente que diga: pues espero, ¿qué crees? Que esa carrera es muy difícil, que muy poco lo logran. Ya te empiezan a decir que no. ¿Ok? ¿Cuántos han pedido consejo? Me quiero casar y pues quiero que me vaya bien. Ya lo veremos. No sabes lo que es el matrimonio. Y uno dice, y empieza a temblar. ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué tienes miedo? Es que nadie logra un matrimonio. La buena noticia es que Dios puede bendecir tu matrimonio. Tú te puedes casar. Haz lo correcto y Dios te va a bendecir. Es algo poderoso, iglesia, que nosotros podamos, amén, contestar, hablar y no escuchar la voz del enemigo, iglesia. Amén. Constantemente luchamos con esta voz del rechazo que viene de la familia, del esposo, de la esposa. Amén. El menosprecio. Tú no vales, tú eres esto, tú nunca vas a lograr. Y uno dice: sí, es cierto, nunca he logrado nada, soy un fracaso. Pero este hombre habló, se apartó e ignoró la voz del diablo. Aprender a escuchar la voz de Dios, a ignorar la voz del diablo y escuchar, y esa voz del diablo es una montaña, y decir: quítate delante de mí. Jesús lo dijo. Pedro le dijo: que no te acontezca tal cosa, y ahorita lo vamos a celebrar, la muerte y la resurrección y la resurrección de Jesucristo. Quítate delante de mí, Satanás. Y estaba Pedro, y él está de un lado: ok, Señor, lo que tú digas. Amén. Él tenía que cumplir, morir en la cruz por nuestros pecados. Una de las cosas que uno puede preguntar, la pregunta del millón es: ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios y cómo puedo saber si es la voz del diablo? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren aprender? La voz de Dios, iglesia, siempre va alineado con la palabra de Dios. Él nunca contradice su palabra, Él nunca contradice sus promesas. Dios te va a decir de acuerdo a su palabra, y el diablo va a ir en contra de la palabra de Dios. Y si alguien te está diciendo que mientas, no es de Dios. Sí. Si te está diciendo que robes, que engañes a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera, es del diablo. Si alguien te dice que lo mates, es del diablo. La voz del enemigo siempre va a traer distracción, y la voz de Dios va a traer dirección, como en este tiempo de cosechadores. Dios trajo dirección en nuestras vidas. La voz de Dios va a traer salvación, pero la voz del diablo va a traer condenación. Amén. La voz de Dios infunde valor, dominio, pero la voz del diablo infunde temor y miedo. El diablo, escucha, conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. ¿Sí? Quiero decirte algo: ¿cuántas personas que han violado viven atormentados? Ellos mismos: soy un violador, soy un padre malo, soy una mujer mala. Es el diablo atormentándote. Pero Dios conoce tu pecado, pero te va a llamar por tu nombre. El diablo conoce tu nombre, pero te va a llamar por tu pecado. Amén. Dios conoce tu pecado, pero te va a llamar por tu nombre. Amén. El enemigo te va a decir: tú no puedes, tú no vales, tú no llegarás lejos, no vas a hacer nada. Pero Dios te dice: tú vales mucho. Tú fuiste comprado a precio de sangre, tú vales más que el oro del mundo. Amén. Fuiste comprado por la sangre de Cristo. Tú vales mucho. Tú eres la obra maestra de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Amén. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios te va a decir: tú lo puedes, tú puedes, hijo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Dios haremos proezas, en Dios seremos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú puedes hacer buenas cosas, buenas obras. Amén.
Quizá toda la vida has vivido con mentira o nunca has logrado nada, pero quiero decirte, Dios te puede hacer que de hoy en adelante tú puedes hacer buenas cosas. Tú eres capaz. Amén. Es tiempo de escuchar la voz de Dios e ignorar la voz del enemigo y hablarle a ese monte. ¿Cuál es ese monte que tú estás batallando, que te detiene servir a Dios, que te detiene crecer, que te detiene, amén, y no hacer la voluntad de Dios? El enemigo te va a hablar de tu pasado, pero Dios siempre te habla de tu presente, que lo mejor está por venir, que Él tiene cosas grandes, pero el enemigo siempre te va a hablar de tu pasado, lo que hiciste. Amén. Lo mejor está por venir. Cuando dicen amén? Amén. Tu futuro es más grande que tu pasado. Cuando le dan la gloria a Dios. Amén. Te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Gedeón, amén, él se estaba escondiendo con su trigo en una cueva, amén, por los madianitas. Pero escucha, ¿qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente. Pero si uno lee la Biblia, ¿de qué valor, dónde estaba ese hombre? ¿Qué tenía de esforzado y valiente? Nada. Se estaba escondiendo en una cueva, amén, porque estaba muriendo de miedo. Pero Dios le dijo, tú puedes convertirte en un hombre esforzado y valiente. Y el Señor te dice en esta mañana, tú puedes convertirte en un hombre o una mujer esforzado y valiente. Amén. Él le dice, ve que, amén, yo estoy contigo. Tú puedes lograr. Tú tienes mucha fuerza, te dice el Señor. Aunque tú dices, sabes, pastor, que esto es lo último que vi. Ya es lo último que di. Como dicen algunos, estoy gastando los últimos cartuchos. ¿Ya? Amén. Ahora vas a escuchar la voz de la comparación. Eso igualmente en la casa. Es que no eres igual que tu hermano, que tu hermana. Es que ella es mejor. Es que tal niño es mejor que tú. Tú eres bueno para nada. Tú eres esto. En los matrimonios vas a escuchar eso. Primera de Samuel 17, en el verso 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, dice la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David echó en sí aquellas cosas, en el verso 40 y último, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en los sacos pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escucha la voz, amén, que estoy hablando, la voz de la comparación, iglesia. La comparación. El mundo te puede decir, piensa de esta manera, vive de esta manera, practica esto y te va a ayudar. Por eso hoy hay muchas cosas de superación personal, con psicología, con la AA, con esta ayuda, con esta terapia, con esto funciona. ¿Cuántos saben que todo eso, amén, hasta cierto punto puede ayudarte, pero el que puede ayudarte es Jesucristo? Amén. Ahora, el mundo te va a decir, piensa de esta manera, habla de esta manera. La tendencia del cristiano es imitar al mundo. Amén. Y usar la armadura del mundo. ¿Por qué no usamos la armadura de Dios? Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios capítulo 10 en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso voy a estar hablando, la oración, iglesia. Lo que tú vas a hablar en esta noche, Dios puede darte la victoria. Ese gigante se va a caer aquí en esta noche si tú lo crees en esta mañana. Amén. Nadie dijo amén. Amén. Tus gigantes se van a caer aquí. Amén. No es como piensa el mundo, no es como te dice el mundo, iglesia. Él te ha dado un arma poderosa, la oración. Amén. Con eso voy a estar terminando. Saúl era grande, alto, y David, amén, un jovencito, un aproximado de 16 años, y él nunca había estado en el ejército. Le dan todo. Hace cuenta que te dan una mochila de 25 kilos
y te dan aquí un rifle que pesa tanto y estás ahí. Y te dicen, camina, corra, y tú estás ahí, no puedo caminar, con esto no voy a poder. Así estaba David. ¿Cuántos saben que no es con, amén, espada ni con ejército, sino con el poder de Dios, su Santo Espíritu? Tú no puedes vencer al gigante con la armadura del mundo. Amén. Tú puedes vencer al gigante con la armadura de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, quiero que cambies esa mentalidad, iglesia. Dios quiere que cambiemos esa mentalidad. No es, amén, con la armadura, amén, del mundo. Él dice que cambies tu mentalidad hoy. No vas a vencer con la armadura del mundo, sino con el poder de Dios. En el libro de Romanos 12, en el verso Romanos 12, verso 2, la palabra de Dios dice, libro de Romanos 12:2, no os conforméis en este siglo, sino transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que se renueve tu mente. De hoy en adelante digas, voy a cambiar. La manera como va a cambiar mi situación, mi vida, es a través de Jesucristo. Jesucristo me va a ayudar a cambiar mi matrimonio, mis finanzas. No es como el mundo. Amén. Por eso dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Israel, hasta el día de hoy, David es conocido como el máximo héroe. Él dejó una huella, un legado, y nosotros podemos hacer eso en nuestra generación. Amén. Esas murallas se van a caer como las murallas de Jericó en esta mañana. Vas a escuchar la voz de la intimidación. Amén. Nuestro texto en el libro de Primera de Samuel 17, en el verso 42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer, y dijo al filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Cuántos te pueden maldecir, iglesia? Sí, así como lo escuchas, a través de palabras y en la familia misma. Te están deseando quizá lo malo, que te divorcies, que no te vaya bien. Escucha, dijo luego el filisteo David, ve a mí, tu carne, daré tu carne en las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, aquí él se levanta, él no lo deja hablar y él empieza a decir, ¿sabe lo que dice él? David empieza a hablar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él fue en el nombre de Dios. Tú y yo, amén, vamos a tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Él nos va a ayudar, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Había recibido rechazo, comparación, intimidación del gigante. Goliat, amén, había intimidado al ejército de Israel. Pero escucha estas palabras. El enemigo sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte, que te detengas. El gigante no había matado a ningún israelita. No había matado a nadie. En otras palabras, era bocón. Hablando. Amén. Hablando nada más. Hablando nada más, iglesia. Quiero decirte, amén, el diablo nunca le ha ganado a Dios. Él está derrotado, lo retó en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente. Jesús venció en la cruz y hoy vamos a celebrar. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Amén. Por la resurrección de Jesucristo. Él ha resucitado, Él vive y reina. Él está en su trono. Él sigue haciendo milagros. Estamos peleando con un enemigo vencido. Pero si tú escuchas, la intimidación te va a paralizar, detener. Hoy se van a mover esas montañas. Hoy, amén, podemos tomar las promesas de Dios. Amén, en medio de las dificultades. Escuchar la voz de Dios. Cuando David le habló, amén, a su hermano, él respondió. Cuando le habló al rey, no vas a poder, él dijo, voy a poder. Dios me ayudó con el oso, con el león, y así que Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Y cuando le habló el gigante, David respondió.
Tú vienes con jabalina, con espada y con todo lo demás. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, Jehová de los ejércitos, porque de Él es la guerra y de Él es la victoria. Pero el problema en nuestras vidas, iglesia, el problema, escucha, cuando el gigante te habla, permaneces mudo. Dios no nos ha dado un espíritu, amén, de temor. Dios nos ha dado la autoridad para pisotear a serpientes y escorpiones. Amén. No te quedes callado, callada, hermano. Lo que nunca has hecho, ven en este altar, habla aquí esas palabras. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Responder con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Jesús fue tentado 3 veces y Él respondió a la palabra de Dios. No le dejó hablar a Satanás. Y Él dice, cállate. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, después de todo eso que hizo Satanás, se fue. Primera de Samuel 17:45. 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, dice la palabra de Dios. La batalla es del Señor. No pases tiempo escuchando la voz de Dios. Quiero decirte, cuando te dicen cosas de la iglesia, del pastor, amén, ¿por qué paras oreja para escuchar? No los escuches. No escuches todo eso. No lo es la voz del enemigo. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Empezó a escuchar toda la voz del gigante y se llenaron de miedo. Porque el gigante les aterraba. Ustedes no pueden, porque han venido aquí, son buenos para nada, ¿dónde está su Dios? Y ellos estaban ahí temblando. Dice, del más grande al más pequeño, dice la Biblia, el texto del 1 de Samuel, lo puedes leer todo en casa. No escuches, iglesia. Amén. Háblale a la montaña en esta mañana, y la montaña se va a mover, iglesia, a través de la oración, a través de la declaración, amén, que tú hagas, a través de que tú empieces hoy a leer tu Biblia, a través de que tú empieces, amén, a escuchar la palabra de Dios, iglesia, lo más que puedas. No te puedes perder las reuniones, eso te va a ayudar, son vida. Es la palabra de Dios levantándote, queriéndote bendecir, hablándote en tu matrimonio, con tus hijos, amén, en tus finanzas, en todo, iglesia. Porque para cada mentira hay una promesa de Dios, hay una palabra de Dios, amén. Y vamos a conquistar nuestras familias, nuestras ciudades. Podemos plantar más iglesias. Hablar de la promesa de Dios. Amén. Tus batallas es la batalla de Dios, pero Él ha vencido, iglesia. Él ha vencido. Amén. En el verso 32 de nuestro texto, 1 Samuel 17, dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él está hablando a David. David dice: hijo, tú eres muchacho, pobrecito, das brincos, pero nunca vas a poder. Y David dice: no desmaye tu corazón, rey. Escucha las promesas de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escucha la palabra de Dios. Escuchando la voz de Dios, y los montes se moverán. ¿Cuántos dicen amén? Quiero traerte esta ilustración. Escucha con atención. Un grupo de ranas viajaban por el bosque, y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán profundo era el hoyo, las ranas de arriba le dijeron a las 2 ranas del fondo del hoyo que se habían de dar por vencidas y morir ahí. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus enemigos y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. La otra rana seguía insistiendo que sus fuerzas serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que los demás decían y se rindió. Luego se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como lo era posible cada vez más. La multitud de ranas le gritaban y le decían:
le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez más con fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da mucho gusto que hayas logrado salir, a pesar de que te gritamos no puedes. La rana explicó que era sorda y pensaba que los demás le estaban animando a esforzarse con todas sus fuerzas para salir del hoyo. Iglesia, en los momentos más extremos, en los problemas, situaciones difíciles, ten cuidado a quien escuchas. Puedes escuchar la voz de Dios. Puedes hablarle a esos problemas, a esas situaciones, como el caso de las ranas. ¿Cuántos están aquí? El libro de Marcos habla rápidamente. Estoy concluyendo. Marcos 11. El libro de Marcos, capítulo 11. Es algo poderoso, iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Marcos 11, en el verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué obstáculos hay en tu camino que no te deja avanzar, iglesia? ¿Qué obstáculos te están deteniendo? ¿Qué montes, amén, estás pasando? Esas montañas, amén, hoy se van a derrumbar, van a ser derrotados, iglesia. No lo digo yo, la palabra de Dios lo está diciendo. Amén. ¿Cuántos han viajado en una autopista? ¿Verdad? Que luego pasa túneles y luego pasa montañas donde pues nos hacen a un lado. Ahí va, ahí te voy, dice la máquina, ¿verdad? Dios puede hacer eso en tu vida. Es lo que hizo David. Es lo que hizo David, pero él tuvo que hablar, iglesia, responder. Esos problemas se van a mover. Dios, amén, le interesa tu vida, amén, si tú vienes con fe y si tú le pides en oración. Amén. Quiero decirte, ¿cuáles son esas montañas que te están deteniendo para servir a Dios, para avanzar? Esas montañas que te están deteniendo para que el cielo esté abierto para tu vida. Amén. Hablar con el gigante como David le habló, iglesia. Le habló. Gigante nunca había peleado, no era un soldado, pero le habló al gigante. Él le dijo: yo te voy a vencer. Él dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Tú puedes salir, iglesia, amén, de ese problema en esta mañana. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Cómo se llama esa montaña? Hoy tú le puedes hablar y se va a quitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú le puedes decir, dice la Escritura: muévete, vete de aquí. Porque ¿sabes lo que hacemos, iglesia? Hay una montaña como este cerro que tenemos aquí enfrente, y tú vas, te cansas de esa montaña, y está la montaña ahí. ¿Sabes lo que hace la gente? Retrocede. Sí, te está haciendo retroceder. Quizás es tu matrimonio, quizás son tus hijos, quizás tus finanzas. Ya no puedo seguir adelante, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo servir, ya no puedo seguir más. Voy a renunciar. Quizás estás renunciando a tu matrimonio, quizás a tu familia, quizás a tus finanzas. Escucha con atención. Jesús ayunó 40 días y viene Satanás y habla y le dice: esto y esto, lo empieza a tentar. Y el Señor le dice: cállate y yo voy a hablar. Amén. El problema es que no hablamos, solo escuchamos. La intimidación, la comparación, y empieza a poner el temor, el miedo. Pero David empezó a hablar. Amén. Y hoy podemos, iglesia, Dios te ha llenado de su poder. Lucas 12, el libro de Lucas capítulo 12. Lucas 12 en el verso 11. Lucas 12, verso 11. Cuando os trajese a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis
por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Escucha, iglesia, muchas veces cuando salimos a predicar no sabemos lo que podemos decir, pero escucha, si nosotros llenamos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar para poder decir, hablar lo que vamos a hablar. Así que en este altar tú y yo podemos venir y hablar, y el Espíritu Santo va a poner eso, te va a traer eso en tu corazón, va a poner en tu mente, eso es lo que se tiene que mover. Y tú le vas a decir, muévete, amén, en mi vida. Montaña, ponle nombre, amén. ¿Por qué la voluntad de Dios no sucede en tu vida? Él dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no pides. Amén. Para ser fructífero. Santiago dice, no tienes, ¿por qué? Porque no pides. Amén. Él dice, habla lo que hizo David. En la oración, iglesia, amén. He predicado de esto. En la oración adoramos a Dios, le damos las gracias. ¿Cuántos están aquí? Parte de la oración, pero parte también de la oración, pedir, iglesia, lo que tú necesitas. Ayer el pastor Paul estuvo orando, dando palabra a cada predicador, y uno de ellos le dijeron, tienes que ser específico, pide lo que tú quieras y Dios te va a dar. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Quiero que vayas conmigo en el libro de Primera de Reyes 3, verso 5. Primera de Reyes 3, 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Por eso en la Escritura dice, al que toca se le abre, al que pide se le da. No tienes porque no pides. Porque no pides en esta mañana, en este altar, amén, la salvación de tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Tú puedes decir, Satanás, deja a mis hijos. Quizás están en la droga, en la rebelión, quizás no quieren servir a Dios, o quizás se están desviando. ¿Por qué no pides eso aquí en el altar? ¿Por qué no pides en este altar, Dios, bendíceme, bendice mis finanzas? Si tú haces bendecir, si tú bendices a los que son malos, tienen mucho dinero, tienen esto, lo gastan en sus deleites, Dios, ¿no tienes misericordia de mí? Puedes aquí pedir. ¿Acaso Dios no va a tener misericordia de ti? ¿Cuántos están aquí? Amén. Sí, hermano. ¿Pero qué? No hablas. Qué triste. Que nosotros tenemos a un Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por ti y no puede darte eso. Él puede darte eso y más. ¿Cuántos le dan la gloria? Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Tú en esta altar, en esta mañana, pide la sanidad en tu vida, en tu familia. Pide sanidad. Pide sanidad. Ayúdame, Señor, a mover esta montaña. Pedir orando y creyendo que lo vamos a recibir, dice la palabra de Dios. Cuando se fue David, él dice, Dios me va a entregar en tus manos. Y él se fue confiado. Él no llevó la espada, el chaleco y todo lo demás. Él se llevó las piedras y lo que podía hacer. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí? Escucha, iglesia, tú y yo no venimos de Harvard. No somos grandes profesionales. No somos empresarios. ¿Está conmigo? Pero Dios puede bendecirte y Dios puede usarte. Dios puede usarte. Amén. Dios puede usar tu vida. ¿Qué impide que ese gigante se mueva? ¿Qué impide que ese gigante se mueva, iglesia? Tienes que hablar, amén, esos obstáculos. Creer que lo tendrás y lo vas a recibir. Dice la palabra de Dios. Creer que lo vas a recibir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salomón pide y Dios le da. Quizá en esta mañana vienes con muchos problemas. ¿Cómo lo voy a salir? ¿Cómo voy a hacerlo con esto? ¿No tienes sabiduría? Dios te puede dar. Mateo 7:7. Mateo capítulo 7, en el verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estos días quiero
que pongas mucha atención. Estos días que estamos yendo y viniendo en pasajes, en gasolina, etcétera, etcétera. Amén. Son gastos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Muchos de estos hombres que venían, vienen y me dicen, toma para que comas algo, pastor. Yo digo, wow. Wow. Y yo digo, no es mucho, pero puede suplir mi necesidad en este instante. Yo digo, wow, eso es Dios. Eso es Dios. Amén. Orando que Dios nos ayude. Amén. Me decía el pastor Cornelio, tenemos de ir y regresar, pero ahí donde nos quedamos, dice un hermano de la iglesia, ellos ni siquiera tienen carros, están rentando, pero este matrimonio, el día que llegamos iba a pasar a comprar para cenar, y dice, no, está preparada la cena, y les dieron una cena pues, muy rica. Y al otro día, voy a pedir taxi, no, ya te está esperando, solamente sal afuera, ahí está el carro. Les pidieron un Uber, nos regresaban. Y al otro día, ahora sí, déjame comprar algo para la comida. No, ya está en la comida. Ya está. Y ellos estaban orando por ese milagro. Amén. Lo que tú necesites. ¿A quién le pides? ¿Cuánta gente necesita y conocen de Dios? Necesitan sanidad. Van con que le hagan limpias. Van y esto, aquello. Yo no estoy en contra de los doctores, yo aplaudo lo que los doctores hacen. Amén. Yo voy con los doctores, pero muchas veces en vez de pedirle a Dios, en vez de orar, salimos corriendo a esos lugares. Mateo 18:19. Mateo 18:19. La palabra de Dios dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que te involucres, iglesia, que le pides en oración, pedir con fe, como dice el libro de Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les dará. Amén. Y les será dada, dice la Biblia. Dios nos da todas las cosas que necesitemos, con fe, sin dudar. Amén. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Pedir, amén. Pero en el libro de Santiago 4, en el verso 2, la palabra de Dios dice, Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice la palabra de Dios. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Wow. Una de las cosas, iglesia, que muchas veces podemos pedir solamente, amén, en los deleites. Pedir solamente en los deleites. Amén. ¿Cuánta gente pide solamente en los placeres y Dios no da? Porque lo piden egoístamente. Pero hoy tú puedes pedir, iglesia, a Dios. Puedes pedir esa necesidad. Amén. Puedes pedir no nada más para tus placeres, y Dios no te da cuando tú lo haces. Amén. Dios puede salvar a tus hijos resbalados. Amén. Dios puede darte avivamiento, iglesia. Amén. Empieza a pedir en este altar. Amén. Lo que tú estás pasando. Amén. Él te dice, Ana pidió, fue específico, un hijo. Amén. Y él vino a la casa de Dios y pidió un milagro. Y Dios se involucró. Amén. Tú quieres servir a Dios. Dile, esas montañas se van a quitar que me impide tomar decisiones. Amén. Estás aquí, no estás casado. Quiero decirte estas palabras. ¿Qué te está deteniendo a que no te cases? ¿Qué te está deteniendo? Escucha con atención. No es personal. Aunque tú vengas a la iglesia, si sigues pecando, no, amén, vas a ir al cielo. Pero nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, y Él te dice, te da, amén, la oportunidad de que te arrepientas y salgas y hagas lo correcto.
La mujer samaritana hacía eso, estaba juntado. La mujer del pozo, cuando conoció al Señor, la mujer que lo cacharon en el acto de, amén, adulterio, la mujer adúltera. Ve y no peques más. Sal ahorita. Haz lo que tengas que hacer. Pon en orden tu vida. Dios ordena nuestras vidas. Haz lo correcto. Y Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. Me gustaría decirte, no pasa nada, hermano. No, iglesia. No, hermano, hermana. Si tú no te casas, sigues en fornicación. Amén. Pero si tú arreglas tu vida, Dios está bueno. Esto es algo serio. Él quiere romper cadenas demoníacas que te detienen. Las montañas son quitadas y tú oras. Pero vamos a hablar con fe lo que nunca hemos dicho en esta altar. Dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oh, Santa, te alabamos, Padre Santo. Esas murallas, Señor, que nos detiene, Padre, en esta mañana, Dios, lo hago refrendo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, salvación, obediencia. Declaro, Padre, victoria. Rostro inclinado. Rostro, todo rostro mío inclinado, ojo cerrado. Por un momento, estás aquí, no estás bien delante de Dios, quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, levanta tu mano. O un día le servías a Dios, te resbalaste y hoy estás aquí y quieres volver a Jesucristo. Él te da una oportunidad. Quiero invitarte. Levanta tu mano, permítame orar. Dios bendiga esa mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero volver a Cristo? Dios bendiga esas manos. Ahí donde están. Ahí donde estoy aquí para burlarme de ti, quiero llevarlos a Jesucristo. Jesucristo es tan bueno. Él no rechaza a nadie por más malo que hayas hecho. Jesucristo, si tú te arrepientes de todo tu corazón, Él es fiel y justo para perdonarte. Levanta tu mano. Cristo te ama. No vivas más en pecado, arrepiéntete. No vivas más en pecado, Cristo te ama. Cristo le interesa tu alma. Él dice en su palabra que aún nosotros estando en pecado, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él dice que te arrepientas. Levanta tu mano, alguien más. Corazones están siendo sinceros. Quiero invitarte, ustedes que levantaron su mano, quiero que oren conmigo, ahí donde están.